Buenas tardes para honorables concejales, Felipe Pineda, nuestro secretario, la comunidad que nos acompaña en el día de hoy, vicepresidente segundo Manuel Flores, funcionarios del Consejo, y muy especialmente al doctor Gustavo Adolfo Espinosa Yepes, gerente del Hospital Santa Margarita de Copacabana. Señor secretario, por favor, predicamos el coro. Alguna Gil John Jairo. Presente. Díaz Manuel Mauricio. Presente, señor secretario, señor presidente, el señor vicepresidente Manuel también presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Presente. Se encuentra presente el concejal Osorio Pérez Rueda Jaime. Rosero Moreno Divia. Presente. Doncelis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Presente. Villarraga José Alexander. Presente. Presidente, hay 11 honorables concejales presentes en la plenaria. Tenemos que deliberatorio de licor. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, siendo las 2 de la tarde del día 3 de octubre del 2014, damos inicio a la sesión. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Señor presidente, el orden del día está planteado de la siguiente manera. Los honorables concejales lo conocían con antelación. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, realidad financiera de la ex Hospital Santa Margarita con respecto al artículo de prensa 10 hospitales bajo la lupa de la Superintendencia de Salud del periódico colombiano. Tercero, proposición de asuntos varios. Está leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día por el secretario, se pone a consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los honorables concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. 11 votos positivos, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el orden del día. Segundo punto, el anunciado, la intervención del señor gerente del Hospital Santa Margarita, doctor Gustavo Adolfo Espinosa Yepes, con relación a la realidad financiera de la AS Hospital Santa Margarita y con respecto a lo publicado en el artículo 10 hospitales bajo la lupa de la Supersalud, que salió publicado en el Diario Colombiano. Muy buenas tardes, doctor Gustavo Adolfo Espinosa Yepes, perdón. El día de hoy la invitación que desafortunadamente pues apenas vine como a tener los informes, y yo creo que fueron fallas técnicas porque no fui capaz de abrirlos y había que seguir una secuencia, pero ahorita pues más o menos se miraron y se tienen varias inquietudes. La invitación al día de hoy, doctor Gustavo, es referente al tema que se ha venido dando tanto en medio escrito como en medio televisivo, del tema de la liquidación del hospital. Entonces uno sí quisiera como escuchar de primera mano la realidad actual, si son especulaciones, uno entiende las situaciones y hoy miramos, por ejemplo, en el colombiano en el día de ayer, donde se manifiesta la EPS, sigue sin pagar hospitales y un montón de situaciones que debilitan el normal funcionamiento económico de estas instituciones. Entonces ese es el llamado al día de hoy, la invitación, para que usted mismo, siendo el gerente, nos explique cuál es la realidad, si esto es cierto o no es cierto, porque el municipio está muy preocupado con el tema, los habitantes del municipio, y siendo pues el hospital que garantiza la salud de todos los miembros, o sea, todos los ciudadanos. Entonces el tema del día de hoy. Entonces usted ya sabe la dinámica, doctor Gustavo, usted da la exposición y ahorita cada uno de los concejales tendrán sus inquietudes sobre el tema. Bien. Entonces primero le damos el ingreso a los honorables concejales Robinson Vanegas, Osvaldo Gallego, y Jaime Pérez y Aníbal Díaz. Bien pueda, doctor Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para venir a aclarar un poquito el tema que está de moda. Como han visto, por todos estos días hemos salido y hemos, como se dice vulgarmente, chupado mucha prensa, porque el tema ya se está volviendo un tema preocupante en todo el departamento. Entonces nosotros, bajo la tutela de la Asociación de Hospitales AESA, hemos venido haciendo una serie de actividades
y ustedes van a seguir oyendo otro poquito acerca de este tema de los hospitales. Yo traje varios archivos, yo no pretendo demorarme todo lo que parecería ahí por la cantidad de archivos, pero si les pidiera, para los que de pronto no escucharon la radio, que me escucharan solo este informe y el del periódico. Los otros ya yo creo que la mayoría lo han visto. Si me permite poner este audio. Tanto en las entidades públicas como privadas. Nicolás Ruiz, bienvenido, buena tarde. Gracias, Henry. Esta afirmación de los hospitales de Antioquia la realizó el día de hoy el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Luis Alberto Martínez, quien dijo que debido al déficit que tiene el gobierno nacional hay una estrategia de liquidar los hospitales públicos para desentenderse de ellos. El Ministerio de Hacienda, pues sabemos, tiene un hueco fiscal de alrededor de 12.5 billones y hay una política estatal de acabar con los hospitales públicos, porque liquidar un hospital público ya no se pueden crear nuevos hospitales públicos y obviamente ya se desentiende el Estado a través de los municipios, de los departamentos y de la nación de invertir un recurso en hospitales públicos. Entonces se ahorran, entre comillas, unos recursos muy importantes, pero se los ahorran a costa de muertes, a costa del deterioro de la calidad de vida de la población colombiana. La situación financiera de los hospitales públicos en Antioquia no mejora. De hecho, la Asociación de Empresas Sociales del Estado anunció el cierre de algunos de los servicios en los próximos días, aunque advirtió que los servicios de urgencias no. La falta de recursos para el normal funcionamiento de las instituciones ha hecho que la deuda que tienen hoy por hoy las EPS ascienda a 580.995 millones de pesos, con corte a junio del presente año. Hace que esta situación de salud se agrave aún más, aseguró Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de AESA. La República Hospitalaria del Departamento de Antioquia tiene una situación caótica en la parte financiera, por varios factores. El principal es la cartera creciente con las EPS del régimen contributivo, subsidiado y demás pagadores, la cual asciende a 582.000 millones de pesos con corte a junio del presente año. Hay un programa de saneamiento fiscal ofrecido por el Ministerio de Hacienda para ayudarle a los hospitales públicos a sanear sus finanzas, el cual tiene amarrados 45.000 millones de pesos, porque los hospitales ya se les logró distribuir estos recursos, pero aún no se ha hecho el desembolso de ellos, aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado. Pero hay hospitales que se encuentran en un limbo jurídico porque no han sido reconocidos por el Ministerio como tal. Este es el caso del Hospital San Vicente de Paúl en Barbosa, quienes se encuentran en riesgo medio, pero debido a la situación de liquidez que ellos tienen en estos momentos, ellos dicen que ya tienen 900.000 millones de pesos que tiene el municipio para dárselos a ellos, pero debido a ese limbo jurídico que no lo reconoce como hospitales públicos, no han podido acceder a ellos. Desafortunadamente, Barbosa está fuera de ese plan de fiscal financiero, porque desafortunadamente el Ministerio de Hacienda a Barbosa nos sigue considerando privados, a pesar de que para el Ministerio de Protección Social y para las ciudades de Antioquia somos públicos. La Asociación de Empresas Sociales del Estado espera que la Gobernación de Antioquia apoye el desarrollo que facilite el saneamiento financiero y el pago del pasivo prestacional de la República Hospitalaria de Antioquia. Hablaba usted del hospital de Barbosa, ¿no? Claro que sí, Henry. El hospital tenía un problema en estos momentos, y era que se daba a entender que todavía está en una gran crisis. Sí, pero es distinto a la situación del de Santa Margarita de Copacabana, ¿no? Es distinta en este momento. La situación que tiene en este momento es que el hospital ya se encuentra fuera de ese riesgo alto por el cual había sido clasificado por el Ministerio de Hacienda. El Hospital Santa Margarita de Copacabana se encontraba antes del año 2012 en una situación de riesgo alto, pero gracias a la alcaldía municipal y a la gestión administrativa lograron salir de esta situación. Lo lamentable es que aún el Ministerio de Hacienda lo sigue midiendo con el indicador de ese año, aseguró el gerente del Hospital Santa Margarita de Copacabana, Gustavo Adolfo Espinosa. Bueno, para resumir el tema, lo último que dijeron es lo que nosotros nos estamos quejando como Hospital de Copacabana. La resolución en la que se fijan cuáles hospitales están en alto riesgo en el 2014 reza puntualmente: los que ya venían en alto riesgo continúan igual, punto, no dice por qué, nada. Los que ya venían en alto riesgo continúan igual, y entraron más de 20 hospitales nuevos al alto riesgo en Antioquia.
Entonces en Antioquia, sumando los que veníamos del 2011, más los nuevos, ya hay 87 hospitales en alto riesgo. Nosotros estos documentos todos se los envié, el que quiera profundizar un poco más los puede obtener aquí en la secretaría. Nosotros lo primero que hicimos cuando llegó el artículo fue enviar este oficio, que lo envié con copia aquí al Consejo también, donde yo le explicaba la situación punto por punto y con todos los soportes a la periodista que sacó el informe. Esta información, como les digo, ya la tienen ustedes aquí. Ahí se muestra que nosotros, y ya quedó demostrado más con el artículo de ayer, que nosotros entregamos toda la información al día y en las fechas previstas. Los 10 hospitales que salimos en el artículo, todos mandamos un derecho de petición al ministerio y el ministerio ya nos contestó. Estoy un poco ciego, entonces no veo. Respuesta del ministerio, comunicado a Hacienda. El Ministerio de Hacienda ya nos respondió y nos aceptó en general que nosotros los hospitales se habíamos mandado la información a tiempo. Pero ¿qué dicen ellos? Que finalmente, como la gobernación la envió fuera de tiempo, que ya está comprobado también, él les mando todas las pruebas, que la gobernación fue la que incumplió, aunque ellos tienen su disculpa, pues su disculpa bien fundamentada y la tienen documentada. En fin, la conclusión del ministerio es que seguimos nosotros pendientes de entregar los planes de saneamiento y financiero, y le envió esa información a la Supersalud. Nosotros los 10 gerentes, una representación de los 10 gerentes, estuvimos en Bogotá esa misma semana, estuvimos hablando en el Ministerio de Hacienda y en la Supersalud, y lo que nos dijeron ellos, que ya quedó confirmado inclusive con el artículo, es que no, en ningún momento se ha dicho que van a intervenir estos hospitales. Lo único que se ha dicho es que esos planes de saneamiento que nosotros enviamos los van a revisar también en la Supersalud. Nosotros, para finalmente leerles enseguida el artículo, el último, nosotros aquí estamos sospechando de un problema que hay con estos recursos. En el 3 de julio de este año, la seccional de Antioquia distribuyó 33.000 millones de pesos que había mandado hace un año el Ministerio de Hacienda para apoyar estos planes de saneamiento fiscal y financiero. Lo que estamos sospechando es que quieren no ejecutar esos recursos y devolverlos al Ministerio de Hacienda, obviamente para solventar un poquito la crisis en la que andan ahora, que por todos es sabido. Eso fue lo que salió en el artículo. Aquí les muestro cómo ya nosotros nos habíamos conseguido más de 1.000 millones de pesos para el hospital de Copacabana. Estos 1.000 millones ya están distribuidos, por decirlo así, bajo una resolución firmada por la Secretaría de Salud. Y la plata viene de Bogotá, ni siquiera viene de aquí de Antioquia, no es un apoyo de Antioquia, sino un apoyo de Hacienda que habíamos conseguido. Para el hospital de Copacabana eran 1.000 millones, o son, porque todavía no nos los han quitado. Lo que estamos sospechando es que quieren no aprobar los planes para que haya que devolver esta plata. Y la labor que hemos venido haciendo durante todos estos días ha sido encaminada
a que esos recursos no se pierdan para los hospitales. Hay para muchos hospitales, por ejemplo para Sabaneta son 1.800, para el Marco Fidel son más de 4.000, para el hospital de Itagüí también son como 2.000 millones, etc. Aquí también les anexé todos los radicados para que el que quiera investigar un poquito más. Aquí se ve por ejemplo este radicado del 1 de julio del 2014, donde el alcalde, porque tenía que radicar el alcalde, le entrega la información al señor gobernador, que era el encargado de mandar la Hacienda. Esa información había plazo hasta el 3 de julio. Nosotros fuimos el hospital que más rápido entregó la información y sin embargo la de nosotros la montaron de último. Aquí les anexé los estados financieros escaneados para que vinieran con firma tanto de revisor fiscal como de gerente como de contador, donde ustedes pueden corroborar la información que les voy a dar a continuación, porque les hice un cuadrito para no tener que estar abriendo todos los archivos. En este cuadro lo que les traje fue, ¿de dónde le mermo para poderlo ver? Carlos, quítate el de ahí, déjalo ver. ¿Qué no me están dejando ver, Carlos? En ese cuadro les hice un comparativo. No, ahí está bien, tranquilo. Es que no. Está bien. Les hice un comparativo y en los cuadros, en los archivos está ya el informe firmado para que lo comparen. Les hice un comparativo desde los principales indicadores del 2010 hasta el 2014. Y al final les pongo la diferencia. Entonces, por ejemplo, en venta de servicios estamos vendiendo 922 millones más en el 2014 a corte de junio. Eso se espera que a diciembre sea mucho más, pero en corte de junio estamos aumentando en 922 millones las ventas. Los costos aumentaron en 906 millones. Ahí sí pueden ver los informes, los que quieran ver, se van a dar cuenta que los costos nos aumentaron mucho en el sentido de que nosotros hoy tenemos más de 6 médicos diarios más que en el 2011. O sea, nosotros cuando llegamos, para poder dar un buen servicio, aumentamos en gran cantidad los médicos, solo hablando de médicos, pero como es el más representativo, en el tema de médicos nosotros aumentamos demasiado, pero en los gastos solo aumentamos 280 millones en esos 4 años. Aquí hay otro tema interesante que yo sé que todos ustedes lo conocen, pero les quiero destacar porque en el 2010 en provisiones solo el hospital estaba provisionando 31 millones de pesos, lo cual es muy poquito. Nosotros ya en el 2014 estamos provisionando 374 millones de pesos. Y eso es un castigo para mí porque eso en el balance de los estados financieros se me van las pérdidas, porque es una provisión por deudores, por demandas, por etcétera, pero antes aspiramos a provisionar otro poquito más, pero esta es una medida de choque contra futuras liquidaciones de PS, etcétera, y para no hacernos pajazos mentales, como se dice vulgarmente, y poner una utilidad de 500 millones cuando la realidad es que la cartera que vamos a recuperar no es toda la que está en los balances. Entonces estamos provisionando mucha plata. Por esto anterior, el excedente operacional hoy es negativo, es de menos 50 millones, pero si yo no estuviera provisionando 374 millones, el excedente aquí sería de más de 300 millones de pesos, donde yo hubiera seguido provisionando 30 millones de pesos, pues yo aquí no tendría este indicador, pero sin embargo ahí está
porque no tengo ningún problema con eso. Pero en el excedente del ejercicio estamos dando excedentes por 326 millones de pesos, comparado contra pérdidas de 75 millones de pesos en el 2010. O sea que en el excedente del ejercicio son 326 millones de pesos a junio de este año. ¿Qué pasa? Todo eso está en cuentas por cobrar. A nosotros hoy nos deben 1.686 millones de pesos. ¿Quién nos debe? Las EPS, encabezadas por Sabia Salud, por Saludco, por Fundación, por Comeva, que Comeva es una de las que más nos preocupa, porque al parecer se le va a salir en liquidación. Hoy nos deben 1.686 millones de pesos y debemos 1.860. Como esto se hizo con corte a 1 de junio, a 30 de mayo, a 30 de junio, yo no le quise cambiar esta cifra, pero esa cifra no es real porque nosotros hacemos todos los pagos dentro de los 10 primeros días del mes. Entonces en el balance anterior nunca quedan los pagos que hicimos a principio de mes, pero nosotros estamos haciendo pagos por el orden de 500 millones de pesos al inicio del mes. O sea que realmente las cuentas por pagar aquí serían 1.300 millones de pesos. La prueba ácida, que todos la conocen, es un peso que yo deba, un peso que debo tener. Nosotros en el 2011 estábamos en 0.80, o sea menos. 2012 0.84, 2013 0.94, en el 2014 ya estamos en 0.97. La meta es llegar a 1 y a superar el 1. No, esa es la explicación. Son 1.860, pero como el corte es a 30 de junio, nosotros todos los pagos los hacemos el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10. Entonces ahí no se refleja nunca ni queda equitativo. Cambio los pagos que son las cuentas por cobrar, esas son más estables porque a nosotros nos están pagando regueritos durante todo el mes. Pero aquí aparecen 1.860 y yo la traje tal cual es. Pero realmente el promedio es que estamos debiendo 1.200, 1.300 millones de pesos. La prueba ácida está en 0.97, esperamos este año finalizar por encima de 1, que es el ideal, pero ha venido mejorando. La cartera en días está en 74 días hoy, veníamos de 80, 84, el año pasado la logramos bajar mucho, sobre todo con ayuda de la alcaldía y del giro directo. Este año está en 74 días. Yo aquí lo que necesito es que a mí las cuentas por pagar me las paguen a 30 días y con eso el hospital no tendría ningún problema. Por ende, las cuentas por pagar están a 89 días. Es muy largo, la meta de nosotros es tenerlas a 60 días, pero veníamos de 136 y 140 días en promedio en estos 2 años. Bajamos a 97 y ya estamos en 89. La meta es tenerlas a 60 días, que sería más o menos un tema normal. El margen neto que venía negativo ya hoy está en 6.9, es un margen muy bajito, pero al menos es positivo. El margen es el porcentaje que nos queda a nosotros de utilidades, por decirlo así, sobre el presupuesto. Más o menos esos son los indicadores generales. Para no demorarnos mucho, aquí en el CD les quedaron los estados financieros firmados, escaneados. Ahí pueden ver los estados financieros de todos los años para el que quiera profundizar más. ¿Quién está informativo? Aquí les muestro los últimos artículos que han salido en el Colombiano para que vean que esto no es cuento mío. El tema de la cartera, solo los quería mostrar este punto, es
que los mayores deudores son Saludco, que es cliente nuestro, Caprecon, que afortunadamente es un cliente que casi no se le factura, Nueva EPS, que es un cliente nuestro, Comeva, que es cliente nuestro y es el que más nos preocupa a todos, porque Comeva yo creo que ya va de liquidación. Sabia Salud es el deudor más grande de todos y es cliente nuestro. Afortunadamente nosotros con Sabia Salud vamos más o menos bien en cuanto a cartera. Y el más grande son otros deudores, que ese sí es la suma de todos, pero ese son muchos. Entonces realmente los mayores deudores en el sistema son Sabia Salud, Comeva, Nueva EPS, Caprecon y Saludco. El tema de Comeva es muy preocupante. Logramos sacarle con compra de cartera del ministerio 80 millones este mes, pero nos deben 220. Y el artículo que salió ayer o antier, ya no me acuerdo, es el como más importante para la pregunta que ustedes nos hacen. Ustedes ya lo han leído, pero quiero destacar la respuesta de la secretaria de Salud de Antioquia. Pues yo dije una cosa que algunos me han dicho que cómo la dije, y es que dije que a la gobernación le interesa más la educación que la salud. Ahí está, lo dije y lo pienso. Pero la respuesta de la señora Luz María, la doctora Luz María Agudelo, que es la secretaria, ella misma aquí ya sí está aceptando que ellos entregaron la información tarde, pero es porque la plataforma en que la tenía que montar estaba caída. Entonces aquí ustedes pueden ver que ella está corroborando lo que yo les estoy diciendo. Nosotros a la gobernación sí le entregamos a tiempo. La que no logró montar la información a tiempo fue la seccional, y ahí ella lo está diciendo. Hubo hospitales, porque acuérdense que son más de 80, que le montaron la información durante todo ese día, a más de 70. A los 10 que nos dejaron de últimos, hubo un hospital que le montaron la información a las 12:10 de la noche, porque ellos sí tenemos constancia de que se trasnocharon montando esa información y ya no se las aceptaron porque el plazo era hasta las 12, y sabiendo que el sistema estaba caído y no estaba funcionando bien. Cuando nosotros fuimos al ministerio, lo que nos dijeron es que para qué la gobernación dejó eso para el último día. Realmente el dejarlo para el último día no fue responsabilidad de la gobernación tampoco, porque el mismo ministerio se demoró demasiado en todos los trámites para mandar las observaciones al plan. Pero aquí ya mismo lo que estamos queriendo decir es que la información sí se montó a tiempo. Ya para las preguntas, me imagino que hay varias. Yo quiero reiterarles un oficio que les mandé otra vez esta semana, y es una reiteración de que a nosotros la estampilla pro anciano nos está dando muy duro. Este año ya quedó radicado, les volví a escribir, a corte de julio ya habíamos pagado 179 millones de pesos de estampilla. Tenemos proyectado pagar durante todo el año 300 millones de pesos por la estampilla. Esto a nosotros nos está creando un hueco muy grande, porque la estampilla, para acabar de ajustar, no tiene ninguna excepción. Entonces, si yo solo nómina, pero como tenemos personal tercerizado, personal por cooperativas, tenemos personal por prestación de servicios, compramos medicamentos, compramos insumos, a todo eso hay que aplicarle el 3%. Obviamente el costo se nos traslada a nosotros, y en esto ya durante un año son 300 millones de pesos. Ahí les llamo la atención y les recuerdo que el déficit, hoy el hospital no está en déficit, pero el déficit en el 2012 era de más de 200 millones de pesos, déficit, y hoy solo por estampilla pro anciano estamos pagando más de 300 al año.
O sea que la estampilla es más que el déficit que teníamos. Sin embargo, ya logramos salir del déficit. Como les muestro, estamos dando utilidades que todas están en cartera. Estamos pagando a tiempo al menos lo que es personal. Los proveedores solo le compramos a los proveedores que nos dan bastante tiempo para pagarles. En promedio, como ven, yo nómina la pago inmediato, o sea, a mí la nómina se me refleja el primer día y todo el personal tercerizado a principios de mes. Pero lo que es proveedores, estoy pagando a promedio a 6 meses una factura. Entonces, promediando esos dos me dan 3 meses, pero proveedores, casi que lo primero que yo le digo a un proveedor es si me fía, y me fía mucho, porque esa es la condición que tengo para comprar hoy, que no tengo. Y en general esa era la información que les tenía para darle. El hospital está sostenido, no tenemos... el tema de la liquidación, ojo con eso, que eso salió en los medios. Los hospitales en Antioquia que están en riesgo de liquidación son 10, y entre ellos son los que están en el limbo de si son privados o públicos. Unos de esos están en riesgo de liquidación porque precisamente las asambleas y los consejos, en el año en que crearon esos hospitales, los crearon mal creados, y la corte tumbó esos acuerdos y esas ordenanzas. Entonces ese es el lío que tienen esos hospitales, y otros tantos que están en riesgo de liquidación. Unos ya los liquidaron. Por ejemplo, para los que no saben, el hospital de Santa Rosa de Osos hoy ya es privado, el hospital del Retiro, el hospital de por aquí el otro, donde es del padre Marianito, Angostura, son privados. El hospital de Barbosa, que ahora oyeron al gerente, lo volvieron privado y se devolvieron otra vez y se arrepintieron y se volvieron a volver públicos, pero ya no lo reconocen como públicos porque ya se habían vuelto privados. Entonces esos hospitales están en riesgo de liquidación. A Copacabana nunca ha llegado ni siquiera la más mínima expresión de que se va a liquidar. No hay problema en este sentido. El problema en Copacabana es que como nos deben tanta plata, no hay plata para pagarle a los proveedores, y estamos ahí en esa situación. Próximamente van a oír más acciones. Muy probablemente vamos a hacer escándalos los hospitales, muy probablemente le vamos a cerrar servicios a Comeva, muy probablemente después a Saludcova, a Fundación, porque no nos aguantamos más la cartera que tenemos, y no podemos seguir nosotros pagándole a todo el mundo y las EPS tranquilas como si nada pasara. Muchas gracias. A usted, doctor Gustavo, yo tengo varias inquietudes con relación al tema, y es el tema, por ejemplo, de provisiones. Cuando se habla de 374,050 de provisiones, me supongo que todo eso es cartera, pero si miramos cuando da provisión, me afecta el estado de resultados, pero también me va a afectar, es el tema tan grande que son los pasivos. Entonces ahí sí va a influir el tema, y yo creo que los pasivos que se tienen todo es de ese material y suministros, porque usted lo acaba de decir, por lo menos lo que es la nómina de los empleados de planta y todo lo que es la contratación con prestación de servicios, con el tema también está al día, y son averiguaciones que uno hace. Entonces por lo menos en ese tema uno sí queda algo como alguito de menos preocupación. ¿Qué está pasando con el tema? Y yo quisiera saber el municipio con el régimen subsidiado, si está al día, si debe, cómo es el tema de la situación. El tema del régimen contributivo, preocupante. A mí me llamaban esta semana que se hacían, porque el hospital ya no va a atender todo lo que es contributivo de Comeva. Me decían, ¿para dónde me voy? Hay varias alternativas, y
Aquí por decir algo, en Copacabana vemos que es Consura, que lo atiende Comeva. Hay alternativas, pero no si le queda el tema preocupante, porque es que el contributivo, ¿qué es? Las empresas pagan por los empleados, le pagan a Comeva, y Comeva, un ejemplo, o Salucó, y esto no le están pagando a las EPS, a las ESES, perdón. Entonces, uno dice, ¿qué tiene que hacer el hospital? Cerrarle los servicios al régimen contributivo, desafortunadamente. Entonces, son los temas que a mí me preocupan, doctor Gustavo, como hay otros temas que más adelante apenas se analicen bien estos estados financieros, porque uno mira, y si hay venta de servicios vemos cómo crece un 12%, pero igualmente el costo de ventas crece un 12%. Entonces casi que no hay una maniobra, un equilibrio financiero. Ahora uno dice, me está sobrando esto para pagarle a los proveedores. Entonces el tema que a mí me está preocupando, doctor Gustavo, cuándo se van a disminuir los pasivos que se tienen con eso. Porque lo que más, los proveedores, que lo que van a decir, hombre, no me pagan, voy a empezar a demandar al hospital, voy a congelarle las cuentas, porque yo sé que en varios hospitales es el tema, aunque la ley dice que las cuentas de la salud no se deben embargar, pero empiezan este tipo de meollos y de problemas para cada una institución. Esos son los temas, y de pronto más inquietudes que yo sé que las voy a tener, porque desafortunadamente no pude mirar la información por problemas pues de sistemas, y qué pena decirlo, no me abrió. Entonces esas son las inquietudes. No veo que no hay más inquietudes, y afortunadamente usted viene y nos da, tiene el uso de la palabra, doctor Hernando González. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, la mesa directiva, los honorables compañeros del consejo, las personas que nos acompañan en el recinto, las personas que laboran en el consejo, y a usted muy especial, doctor Gustavo, gerente de la ESE. No, doctor, uno sí ve con preocupación tanto el artículo que ha salido en la prensa, hablada, escrita, medios de comunicación, con lo que usted viene hoy a socializar. Usted ahora nos hablaba que el déficit más o menos al cual ascienden las deudas por parte de, llámese EPS, para las ESES, es más o menos de 589 millones, de los cuales hay, digamos así, entre comillas, en cartera para pagar por parte de ellos es 45.000 millones que tienen amarrados ahí como para de pronto subsanar en algo, que eso no llega ni al 8%, creo yo, de todo lo que se adeuda por parte de las EPS. Entonces yo veo pues con tristeza que esto cada día va para peor. Lo que hablaba usted, y también hacía alusión el presidente de la honorable corporación, es triste. ¿Por qué? Porque es que si esa no es sino una salida, por manera de presión, aquí tenemos que pensar en la comunidad. Está muy bien, el hospital ni ninguna institución tiene como visión o misión trabajar a pérdidas, ¿sí? Pero entonces cuando uno como ese cierra los servicios por X o Y razón, y la razón aquí más importante es el no pago por parte de las IPS u EPS correspondientes en los cuales se presta el servicio, entonces muy sencillo, se le cierra el servicio, pero entonces la muralla, más allá, ¿quién es el que se perjudica? La comunidad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra comunidad de Copacabana que no va a tener dichos servicios por incumplimiento de una EPS? Eso es lo que me pone a mí triste, porque entonces yo no sé cuál será la solución ahí. ¿Qué mecanismos de contingencia, qué plan B puede utilizar el Hospital Santa Margarita ahí? O nosotros como concejales, presionar a dónde, presionar a quién, para que esto no vaya a suceder, porque repito, me pongo en los zapatos de la comunidad, y entonces muy sencillo para una entidad, no hay servicio. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Esa es mi pregunta, doctor Gustavo, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Aníbal Díaz. Sí, gracias, señor presidente.
Un saludo especial para cada uno de los honorables concejales en este tercer y último periodo de sesiones de este año, a la mesa directiva, a sus vicepresidentes, al secretario, a las personas que nos acompañan en las barras. En la tarde de hoy, un saludo especial a usted, doctor Gustavo, gerente del Hospital Santa Margarita, por haber atendido esta sesión. Y señor presidente, quiero agradecerle a usted y a sus vicepresidentes por esa gestión hoy de tomar por donde es los diferentes temas que a este municipio y a este consejo le interesan sobremanera. Y lo digo así porque cuando hace algunos días salen los medios de comunicación, en los diferentes medios, la noticia del Hospital Santa Margarita que está incluida en esa lista, aquí llegamos todos, yo creo que muchos ciudadanos de Copacabana, a rasgarnos las vestiduras con toda razón, porque era muy delicado en ese momento para el hospital y para el municipio haber entrado en esa lista y supuestamente perder recursos y supuestamente traerle a Copacabana otro pero hoy, doctor Gustavo, por eso le reitero el agradecimiento a los miembros de la mesa directiva que hayan traído a la gerencia del hospital hoy y que le demos claridad a este tema y que lo traigamos hoy en esta tarde con toda la información en la mano, con los respectivos audios, con los respectivos informes, con los respectivos recortes de prensa, donde ve uno que fue un malentendido grandísimo por parte de la seccional de salud de Antioquia, que ya usted muy bien lo explica, por tener, mire lo que puede traer el que se caiga una plataforma tecnológica, mire lo que puede llegar o las imprecisiones que pueden haber tan grandes. Yo quiero llegar a una reflexión, porque son dos temas los que voy a abordar para terminar y es que muchas veces, y reitero como inicié, aquí en el consejo llegamos y entonces hablamos y dijimos y nos expresamos, e inclusive en la calle uno escuchaba gente malintencionada con algunos comentarios los cuales totalmente me opuse, y yo sé que algunos no, la gran mayoría de este consejo también lo hizo, porque reitero, lo hacen de una manera malintencionada, llevándose por delante la gestión del gerente, de los administrativos y del Hospital Santa Margarita, inclusive del mismo alcalde. Entonces, de verdad, doctor Gustavo, gracias por haber traído la información como nos la trajo hoy. Así es que se debe traer cuando se solicita por parte de algún secretario o algún funcionario la información a esta corporación. Y lo segundo, la pregunta ahora sí para usted. Me parece muy interesante cuando usted nos habla de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos de una gestión. Yo quiero saber más de eso. ¿Cómo fue? ¿Por dónde fue? ¿En qué se la va a gastar? Y le explico por qué. Porque es que aquí un alcalde viene, claro, y se va para Medellín, se va para Bogotá, se va para las diferentes entes y entidades y traen este tipo de gestión, pero uno muy pocas veces ve que un secretario de despacho o muy pocas veces ve que un gerente haga este tipo de gestiones, y de verdad que le agradezco mucho, pero quiero conocer un poquito más de cómo fue esta gestión, reitero, maravillosa que hace usted, doctor Gustavo, para traerle estos más de 1.000 millones de pesos al Hospital Santa Margarita del municipio de Copacabana. Eso era todo, señor presidente, muchas gracias. He escuchado los honorables concejales, tiene el uso de la palabra, honorable doctor Gustavo Aula. Bueno, así rápidamente, el tema de las provisiones, uno provisiona dependiendo de la necesidad. El problema es que el año pasado y a nosotros nos entraron también 4 demandas juntas.
Entonces, la provisión no es solo por cartera ni por pasivo, sino por demandas. Entonces por eso tuvimos que, o quisimos, porque eso igual es una decisión de nosotros cuánto o no provisionamos, tuvimos que provisionar más. Sin embargo, les traje en la provisión es para que se dieran cuenta que eso, aunque afecta al estado financiero, al final nos sigue dando positivo. Pero el tema es por las demandas también que nos entraron juntas, las cuales también yo tengo una buena noticia que todavía no se me refleja, pero de 4 ya logramos pagar 3, nada más nos falta 1, apenas terminemos de pagar las demandas, las que tenemos ahora, el hospital también queda pues un poquito más líquido. El régimen subsidiado sí está al día, Sabia Salud con nosotros ha venido pagándonos, con ellos ha sido dura la negociación y el pago de cuentas viejas, sobre todo de cuando estaba con Fama, pero Sabia Salud, lo que es a Copacabana, le ha venido pagando bien y el municipio le está pagando también a tiempo todas las cuentas del régimen subsidiado. Entonces en ese tema yo no tengo problema. El problema es de Comeva, y como usted lo mencionó y el doctor también lo mencionó, de una vez aprovecho, yo soy el que, es más, hoy en Antioquia pueden averiguar, ya hay más de 20 municipios, hospitales que no le están prestando servicio a Comeva. Para mí es el último, el último recurso que dejo. Todavía no lo he considerado. Lo que estamos pensando por ahora, para empezar a hacer un poquito de bulla y presionar, que ustedes todos han visto que lo que estamos tratando es de poner esto en los medios para que nos escuchen, es de pronto cerrar un día. Es un día en el que hacemos unas caminatas como las del año pasado, no prestamos los servicios, obviamente urgencias es 24 horas y se sigue prestando, pero si se le cierra en algún momento, hoy solo sería Comeva, no a todas, solo a Comeva, y por ahora solo sería un día. Y esto quiero que me lo entiendan, es el único medio de presión que nosotros ya vemos en cuanto a una situación. Yo no pienso cerrar servicios 2 meses, 3 meses, porque eso sí perjudica mucho a la gente, pero si nos toca hacer una bullita, pues ya no, como decimos, ya no aguantamos más. El costo, el tema del costo y de las ventas sí aumentaron, como usted dice, el 12%, pero es que hay un tema, y eso también se los puedo demostrar yo fácilmente, es que el costo a mí me aumentó fue por todo el aumento de médicos que tuve que hacer para prestar el servicio adecuadamente. Eso incrementa el costo. Yo si quisiera disminuir el costo fácil, bajo médicos, bajo enfermeras. Usted sabe, concejal, que la mayoría de los costos de un hospital son recursos humanos y el más costoso de todos son los médicos. Entonces, si yo recorto 5 médicos, me ahorro 40 millones de pesos al mes, pero presto una mala atención al público. Y recuerden que a mí me entra la plata, la mayoría de la plata que le entra al hospital es por capitación, o sea que a mí me entra lo mismo, atienda o no atienda a la gente. Entonces me queda muy fácil a mí disminuir médicos para no atender a la gente, y eso me baja el costo, pero el servicio se va al suelo y no atendemos bien a la gente. Entonces por eso el costo se aumentó a la par de las ventas, pero antes, para la proporción que yo he aumentado el número de médicos, debería haber hasta aumentado más el costo que las ventas, pero no es así. Los pagos a proveedores, embargos, pues como les dije, esto es un día a día mío, estar escuchando a los proveedores, prometiéndoles que les voy a pagar un poquito para que me vendan, diciéndoles que les compro, pero si me dan 4 o 5 meses de plazo, y a los 4 meses me llaman y yo deme otro mesecito. Casi que esto es a lo que me dedico yo hoy, en serio, porque es que no tengo plata para pagarle a todo el mundo. Pero aquí sí les digo, y lo firmo también verbalmente, de los
en Antioquia hay más de 130 hospitales públicos. Yo le aseguro a que más de 80 hospitales están mucho más mal que nosotros. Hay hospitales, y no digo nombres, que les den 3 y 4 meses a los empleados. Y esto está pasando, hay una crisis. Nosotros al menos no le debemos a los empleados y a los proveedores que hace 2 años estaban con cartera más de 360 días. Hoy el que más lejos está a 6-7 meses, entonces hemos venido bajando también la cartera. Y algo que también no se les puede olvidar es que yo, mientras más médicos tengo, más medicamentos tengo que despachar, más rayos X, más laboratorios. Entonces a mí no solo se me aumenta el costo del médico como tal, sino de las otras áreas. Por cada médico yo tengo que tener más enfermeras, más facturadores, más de todo. Entonces hemos venido haciendo un esfuerzo. Vuelvo y repito, en el municipio de todos ustedes, de la alcaldía, de todos los entes, inclusive no están, porque yo ni siquiera les dije, pero la asociación de usuarios se volvió una super asociación. Eso ayuda mucho. Yo nunca había tenido en un hospital de los que había gerencia una asociación de usuarios tan comprometida. Entonces también aquí queda grabado un agradecimiento para ellos. En cuanto al déficit, hay una deuda, pero en toda Antioquia hay 581.000 millones de pesos a todos los hospitales. Los 45.000, doctor, los 45.000 millones de pesos de que yo hablo no son de las EPS, o sea, no me mezcle esas dos platas. Esos 45.000 millones, y empiezo a responderle la pregunta al concejal, fueron el año pasado. Nosotros hicimos una lucha muy grande que inclusive incluyó caminatas, incluyó medio paros, estuvimos en Bogotá gestionando recursos, porque el año pasado era que pensaban liquidar todos estos hospitales. A raíz de todo eso, en el ministerio nos dieron una partida de 45.000 millones de pesos, pero es de Hacienda y no tiene nada que ver con la cartera de las EPS para Antioquia. ¿Qué pasó con esa plata? La gobernación la guardó en una fiducia, y hoy es el momento en que, a pesar de que nos la conseguimos, no fui yo, fuimos todos los hospitales, sobre todo los que estábamos en alto riesgo, y la asociación de hospitales, nos la conseguimos hace más de un año, la guardaron en una fiducia, y el de la fiducia estaba feliz con esa plata rentándole. Salió un decreto en el que esa plata no nos la podían entregar a los hospitales hasta que no nos aprobaran estos planes, los del escándalo. Como Hacienda no los quiere aprobar, entonces lo que estamos sospechando es que se quiere llevar esa platica otra vez, porque ahora sí que le está haciendo falta. La ayuda que ustedes nos pueden dar es que con sus amigos allá en Bogotá, en el Senado, nos ayuden a presionar al ministro para que no se vuelva a llevar esa plata, y si no la entreguen. ¿Qué pasa con esa plata? Para ir adelantándome un poquito, esa plata por reglamentación a nosotros nos la entregaban en una fiducia, y esa fiducia se encargaba de pagar cuentas de proveedores desde la más vieja hasta la más nueva. O sea, eso todo es para pagar pasivos. Ni siquiera los pagábamos nosotros, ni siquiera nos entregaban directamente la plata, sino que yo le decía, yo le debo decir a la fiducia si algún día me liberan esa plata. Yo espero que este año páguele a el Espíritu Santo. Bienvenido. Nos iluminó. Páguele a Coan 100 millones y la fiducia le paga. Páguele a Disdrolan 100 millones y la fiducia le paga. Eso a mí me libraría de todas las deudas. Como ustedes pueden ver, donde a mí me lleguen esos 1.080 millones, el hospital queda al día con todo el mundo. Eso para mí sería un Mercedes-Benz. Ya me dedico a hacer lo que a mí me gusta, que es salud pública. Y entonces esa plata viene en esas condiciones. La distribución para cada cual, que para Copacabana hay hospitales hasta que les distribuyeron 80 millones, 100, 200,
otros se consiguieron 4.000 o 5.000, la logramos aquí con ciertas, ¿cómo le diría yo? Entre otras, la contadora mía trabaja en la seccional, estuvimos hablando y logramos que para Copacabana fueran 1.088 millones, que es mucha plata. Vuelvo y digo, a mí con eso yo ya quedo al día con todo el mundo, puedo empezar casi que pagar facturas a 15 días o a 20 días, que eso sería lo mejor que nos podría pasar. ¿Qué pasa? Hoy la plática sigue guardada. El mayor miedo no es que se demoren con ella. Si se demoran, pues yo espero. Pero el mayor miedo es que Hacienda la vuelva a llevar para Bogotá. Entonces esa plata de los 45.000 millones es para eso. Más o menos eso fueron las preguntas. No sé si quedó alguna ahí como medio chueca. Suficiente ilustración. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Robinson Vanegas. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted y todos los concejales, al doctor Gustavo, gerente del hospital. La bienvenida, el agradecimiento por la explicación que acaba de dar frente al escándalo y frente al problema que se convirtió en un problema para algunos y que lo convirtieron en una fiesta a nivel municipal y que el día de hoy ni siquiera le vinieron a dar la cara a usted, señor doctor Gustavo. Hicieron la fiesta en las redes sociales, en los barrios y en el parque, y encima le dieron la espalda a usted y no tuvieron la suficiente gallardía y berraquera para darle por lo menos la cara. Yo lo felicito, doctor Gustavo. Cuando me di cuenta de esto, lo primero que hice fue acudir donde usted para que me lo explicara. No convertí un problema en un problema mayor. Entonces estoy tranquilo por la salud pública del municipio de Copacabana, dirigida por usted, el secretario de Salud y el señor alcalde. Y estos que hicieron el escándalo y que se mantienen abrazados con el alcalde, se les olvidó que el presidente de la Junta Directiva es el alcalde. Se le olvidó eso, su mejor amigo. Entonces, bueno, tranquilo por lo que se está sucediendo en el hospital y en la salud pública del municipio de Copacabana. Lo felicito, doctor Gustavo, por las riendas que está llevando allí y el ejemplo a nivel departamental. Yo sí quisiera, señor presidente, que usted nombrara una comisión, entonces, porque en palabras que uno ha socializado con el señor alcalde sobre la estampilla, entonces sí me gustaría que usted nombrara una comisión para que miráramos lo de la estampilla, si presentamos el acuerdo nosotros, si el alcalde lo objeta o no, pero que por lo menos lo presentemos. Yo desde un principio siempre dije que era un error porque no se tenía en cuenta las pretensiones del señor gerente frente a este incremento en la estampilla y que para dónde iban los recursos. Entonces, sí me gustaría, señor presidente, que nombrara la comisión para evaluar la posibilidad entonces de mirar cuáles artículos o qué parte de ese acuerdo municipal podemos derogar o no. No es más, doctor Gustavo, y muchas gracias, señor presidente, y gracias. No sé, doctor Gustavo, si de pronto tiene otra inquietud. Cortico. Lo que manifiesta el doctor Roberto, honorable concejal. Los poquitos que hicieron fiesta, yo creo que no son muchos. Ojalá me ayuden a difundir un poquito más este artículo del colombiano, que si ustedes ven es una rectificación del anterior, en cuanto a que ya queda claro que la que entregó tarde los archivos fue la seccional y no nosotros. Eso solo a mí pues me ayuda como a quedar en limpio, porque igual uno se equivoca, a veces mete las patas, pasan cosas, uno es humano, pero en este caso sí quisimos. Al otro día nos fuimos para Bogotá, llamamos al colombiano, le escribimos a todo el mundo, porque es muy injusto que cuando otro equivoca también le echen la culpa a uno. Pues que me la echen cuando yo me equivoco, que no hay problema, y yo acepto, pero cuando uno no se equivoca sí queda como
como complicado. Entonces ayúdenos un poquito a difundir el artículo y a explicarle a la gente que por lo general el idiota por ahí que está haciendo escándalo en la calle, que no es ninguno de aquí, pues quiero aclarar como una vez que dije algo que no quedó mal entendido. Inclusive tuvo el error la empresa de meterlo al hospital en algún momento y no tiene nada más que hacer y tiene mucho tiempo de ir a difamar, pero yo no tengo tiempo de irme para la calle a explicarle a todo el mundo lo que realmente está pasando. Y entonces la ayuda no viene mal. Muchas gracias. Bueno, no existiendo más intervenciones del honorable consejo, le damos las gracias al doctor Gustavo, nos deja algo tranquilo sobre el tema. Yo sé que las dificultades todavía se están presentando, pero le agradezco el día de hoy que vino a darnos la aclaración sobre el tema. Le invito para que se despida, doctor Gustavo. Bueno, muchas gracias. Señora secretaria, por favor, continuamos con orden del día. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra honorable concejal César Mesa. Bueno, muy buenas tardes para todos, un saludo cordial a la mesa directiva, a la secretaria, a Orfanelli, honorables concejales, personas que la tarde del día de hoy nos acompañan, al doctor Gustavo que ya está despidiéndose, señor secretario, señor presidente, hoy traigo a colación en el tema de asuntos varios, un tema que tiene que ver con la unidad deportiva de La Ternura, unidad deportiva que queda ubicada en La Misericordia. Cuando esta unidad deportiva se hizo, se proyectó y se ejecutó, siempre había contado con los avales de muchas de las personas que querían una unidad deportiva, que aunque la unidad deportiva principal queda cerca, esta otra unidad deportiva con una cancha sintética, una placa polideportiva y otros escenarios deportivos que allí están, han sido de gran aporte a la comunidad y a los campeonatos que ya son tradicionales en este sector. Cuando se construyó esta unidad, gozaba de un encerramiento que permitía cuidar todos los elementos que allí reposan en la unidad deportiva, todos los escenarios deportivos que, aunque algunos están en mal estado por falta de mantenimiento, gozaba por lo menos de esa privacidad que deben de gozar las unidades deportivas. Hoy en día, hace aproximadamente un mes, la administración municipal toma una decisión y es que abre la unidad deportiva para darle paso a un particular que está ubicado al extremo derecho superior de la entrada de la unidad deportiva La Ternura. Quisiera, señor presidente, que la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Infraestructura nos rinda un informe acerca del por qué se está favoreciendo a un particular con una propiedad del municipio y con esto trayéndole serios problemas tanto a los deportistas, porque si por encima de la unidad deportiva van a pasar particulares, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, en diciembre podrían entonces hasta cerrar la calle de la unidad deportiva, hacer un sancocho, alegando que esto es una propiedad privada, y poco a poco podrían entonces apoderarse de lo público los particulares. Me tiene preocupado esta situación, señor presidente, y honorables concejales, porque, como lo he dicho hace algunos minutos, era una unidad deportiva que gozaba de total privacidad. Los vigilantes simplemente en la noche cierran el portón y nadie puede ingresar. Hoy en día se le dio permiso a los particulares de unas fincas ubicadas, como lo dije, en la parte derecha superior,
para que puedan acceder cuando quieran, y entonces se pierde la privacidad de este sitio que es concurrido tradicionalmente los fines de semana, en especial los fines de semana en los campeonatos. Entonces quisiera solicitar ese informe técnico, que nos cuenten el por qué se permitió este ingreso y este paso de los particulares de estas fincas a este lote de la Unidad Deportiva La Ternura. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria, que tome atenta nota y se hagan las indagaciones pertinentes. Tiene usted la palabra, honorable concejal Luis Andrés Villa. Muy buenas tardes para la mesa directiva, buenas tardes para los honorables concejales y todas las personas que nos acompañan acá en el recinto y las que nos ven por los medios web. Señor presidente, no, yo quisiera que le enviáramos una comunicación a infraestructura a ver qué es lo que sucede. Acá no sé si ustedes me corrigen si es la carrera o calle 49 donde están haciendo los andenes, que estos andenes están causando un gran taco en las horas pico, puesto que allí se están organizando las aceras y desde hace ya aproximadamente una semana o más de una semana se encuentran las obras paradas. No sé qué pasó, que no prosiguieron al terminar esta acera. Entonces me gustaría saber, porque hay inquietud en la comunidad preguntando del por qué esta obra no la han seguido y por qué tienen esta vía cerrada, tienen esta acera cerrada, y las personas allí están, digámoslo así, en estos momentos están teniendo un posible accidente por desquitarle a este sitio que está cerrado. La acera se encuentra cerrada y la gente tiene que caminar por la calle, y aparte de esto el conflicto con todos los vehículos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal Alexander Villa, tomarán atentas notas sobre el tema. Tiene la palabra, honorable concejal Aníbal Díaz. Sí, gracias, señor presidente, le agradezco el ánimo con el que me da uso la palabra. Honorables concejales, vean, hay una grata noticia que ya el señor alcalde ha venido socializando ya desde hace días, y es en relación al tema de la pavimentación de algunas vías de nuestro municipio. Para él es prioridad fundamental el tema de la plaza de mercado. Entiendo que la próxima semana comienzan a organizar todo ese sector vulnerable de este municipio, un sector neurálgico, porque nosotros vemos que prácticamente un fin de semana Copacabana colapsa en materia de movilidad porque hay un camión descargando en la plaza de mercado y colapsa un montón de cosas en nuestras vías y en nuestra movilidad. Señor presidente, y sin el ánimo de coadministrar, pero sería muy bueno como una recomendación suya por parte de la mesa directiva al señor secretario de Tránsito, de que me imagino que ya tienen algunas alternativas y algunos estudios de movilidad, porque ustedes se imaginan cómo se va a manejar la movilidad en ese periodo de tiempo. Entonces se debe tener en este momento un plan de contingencia hecho, pero reitero, señor presidente, sería muy bueno conocerlo, porque nosotros los concejales, como multiplicadores de información y como líderes sociales, sería muy interesante tener la información de cómo van a ser las alternativas y el plan de contingencia con las diferentes vías, para que miremos cómo, reitero, los índices de movilidad del municipio se vayan a mantener. Eso era, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que no me demoré. A usted, honorable concejal, para nosotros es un placer escucharlo, para que no diga que no se le atiende. Señora secretaria, continuamos con la orden del día. Se encuentra agotado, señor presidente. Siendo las 3 de la tarde, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Mañana 8 de la mañana.